Hola, un saludo de amor y alegría a todos nuestros oyentes del Corazón Habla, que el día de hoy están conectados por nuestro canal de YouTube, transmitiendo desde Cali, Colombia para todo el planeta. Bienvenidos a todos nuestros oyentes que en este momento se encuentran en toda Europa, Latinoamérica, en todos esos países latinoamericanos como Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, México y todos aquellos que están en el planeta Tierra, aquellos que están con nosotros en el Corazón Habla y que cada 8 días esperan más información para ascender un poco más en esta mente llena de conocimientos, fortaleciendo el corazón y también obteniendo un cuerpo limpio para la mayor información que se requiere. Bienvenidos a nuestro nuevo formato en series. Tenemos un conjunto de episodios espirituales documentados desde el mensaje de las estrellas con la profecía. La profecía misma salía desde el ser corazón hasta el alma. Mis queridos oyentes del Corazón Habla, este nuevo formato y hoy vamos a tener la serie llamada La Odisea del Hombre. Y como primer episodio el día de hoy es Al filo de la luz y de las sombras. Un hombre muy especial para encontrar y para poder, digámoslo así, encontrar lo que necesitamos, lo que nuestras preguntas de espíritu y de corazón necesitan. Me encuentro aquí en el estudio en compañía de mi hermana Denise Esther Medrano, integrante del equipo de investigación del Corazón Habla, y saludará en este momento. Hola Pili y todos nuestros oyentes, bienvenidos sean todos en esta serie que iniciamos, como lo dijiste, La Odisea del Hombre, y en este primer episodio, número 1, Al filo de la luz y de las sombras. Gracias de nuevo porque este equipo está empeñado en dar a conocer la revelación de la profecía que a través de los mensajeros en todos los tiempos nos han entregado. Gracias Pili. Y es mi hermana Denis y para todos nuestros oyentes, conectémonos a los que están llegando. Recuerden nuestra serie La Odisea del Hombre. Hoy nuestro primer episodio, Al filo de la luz y de las sombras, y muy contenta de estar nuevamente con ustedes y aquí con Denis. Vamos a hablar acerca de este episodio. Cuéntanos un poco más. Bueno, Pili, el episodio de hoy, Al filo de la luz y de las sombras, es porque en la búsqueda por la luz, el hombre de esta humanidad anda entre la penumbra de la creencia y de la superstición y la verdad escondida dentro de él mismo. Es como si estuviera atravesando un abismo, pero un puente de tablitas de madera muy endebles, y ese filo de estar entre la luz que está depositada dentro de su propio corazón y las sombras que le rodean en un mundo donde la oscuridad reina, entonces ese es el filo. Por eso es la odisea del hombre. Y la odisea del hombre puede comenzar en su propia vida, en su propia existencia, pero no recuerda las existencias anteriores. Eso es estar en las sombras, en la no memoria de su propio corazón que le entrega estas verdades. Definitivamente se puede decir entonces que es muy necesario en este momento tener claridad frente al proceso que voy a llevar espiritualmente. Ciertamente hay que tener exactamente qué es lo que estamos buscando. ¿Por qué buscamos la luz? Porque es natural en el hombre, en esa odisea de su vida, buscar la luz. Pero ¿por qué entonces no puede discernir entre tantas tinieblas, sombras o penumbras? Entonces, cuando buscamos la luz, tenemos que entender que esa misma luz es el conocimiento de la realidad verdadera que tanto anhelamos. Pero esa verdad no se oculta,
no se oculta, sino que se nos presenta como una verdad eterna, libre, majestuosa, clara, diáfana. Pero porque entre la penumbra no podemos verla claramente. Es así como al filo de la luz y de las sombras, este episodio nos enseñará cómo distinguirla y cómo salir de esa sombra, de esa penumbra. Qué maravilla saber que hay una luz al final del túnel y también que tenemos unos, me imagino que nos entregarás un paso a paso acerca de todo el proceso que debemos de llevar al filo de la luz. Hay algo importante también que hay personas que dicen estuve al filo de la muerte, física, material. ¿Lo podemos relacionar justo con este tema de este episodio? Fíjate que sí, Pili, porque estar viendo la luz al final del túnel, pero que tuvo un momento esa persona de estar entre la vida y la muerte, estuvo realmente al filo de la luz y de una sombra. Pero, ¿qué sintió esa persona cuando vio recorrer su vida en episodios, como este, por ejemplo, y ver como una película toda su vida? Pero sus acciones buenas le reconfortan el espíritu, pero lo malo, ¿sabes qué es? Que ese espíritu se pierda entre las sombras de las acciones que no fueron tan buenas ni fueron de luz. Y es bien complejo porque hay personas que vivieron estas experiencias, pero hay otras que no, que estamos aprendiendo de aquel que la obtuvo o de aquel que la pasó. Obviamente debió haber sido toda una odisea de peligros y de aciertos. Y aunque nosotros creemos que con este episodio al filo de la luz y de las sombras solamente se refiere a la muerte física, no es así. ¿Cuántas veces, Pili, nos encontramos en situaciones tan difíciles que nos encontramos en una oscuridad que no nos deja ver ni siquiera la luz? Pero esa oscuridad que no nos deja ver la luz es precisamente el no conocimiento de la luz como verdad a través de esa revelación que hemos recibido de los hombres de las estrellas en los tiempos y las edades, y que al no reconocerla, entonces vivimos esa oscuridad, esa penumbra. Definitivamente tenemos que conocer la penumbra mucho más allá del proceso de esa parte material, porque nos estás diciendo que no solamente es la muerte física, sino que tengo entendido que es una muerte espiritual por ignorancia o por desconocimiento o simplemente por rebeldía. Es así como tú lo dices, mira, en la naturaleza humana siempre hay una búsqueda perenne, porque es natural en nosotros los seres humanos buscar nuestro origen. Yo te pongo un ejemplo, los niños que son adoptados por otras familias diferentes a las familia o al padre y a la madre biológicos, ellos siempre anhelan encontrar cuál fue su mamá, cuál es su papá. Entonces, la tendencia natural entre los que fuimos creados por el Padre Creador, por la luz, que es nuestro origen, la tendencia natural es buscar la luz, buscar a nuestro Padre, buscar nuestros orígenes. Y como seres inteligentes podemos comprender que hay una línea muy fina y nos debatimos entre escoger la luz que nos entrega el conocimiento de nosotros mismos, Pili, siendo muy inteligentes y poseedores de una sabiduría universal que es ancestral y es nuestro legado, poder escogerla y transitar el camino hacia la felicidad que tanto anhelamos. Pero es como ese hilo es tan delgado, entonces hay que diferenciar cuál es la verdad que me entrega la luz del conocimiento eterno a través de leyes eternas, pero también reconocer las sombras que se ciernen sobre esa vida y entonces atrapan la vida matándola. Atrapan la vida matándola y también destruyendo todo su ser, todo, digamos que también hay algo importante y es la enfermedad. Hay enfermedades mentales, por ejemplo, hay enfermedades psicosomáticas, emocionales, espirituales y también la psiquis ha sido bastante inundada en este proceso de trabajo que estamos haciendo como lo dice nuestro episodio, al filo de la luz y de la sombra. Sí, ese es un terreno bien como crudo, pero es real. La psiquis humana se diferencia del espíritu humano
porque el espíritu humano puede aprender, mientras que la psiquis humana, a través del mentalismo o de decir cosas positivas, está manipulada. Manipulado el pensamiento, pero también ese pensamiento se manipula para que las acciones de ese ser humano sean distintas a la obra del espíritu que ha venido construyendo ese ser a través de muchas encarnaciones. Yo escribía unas cosas aquí antes de venir al programa, Billy, y decía que una sola vida no es suficiente, fíjate, para alcanzar la vida eterna. Y que para ello, para alcanzar la vida eterna, se necesita recopilar toda una serie de memorias o de vidas tras vidas para resguardar la luz de la que nos dio origen y luego volver a ella. Entonces, la vida eterna son muchas vidas que, recopilada la luz, nos aleja de estar dentro de la sombra o la penumbra. Así es. Entonces, en ese sentido, Denis, hay un proceso también que nos estás hablando de que no nos alcanzan, sino tenemos, o sea, esta vida, esta es la única existencia en este presente, en este real presente que tenemos ahora, como decir, yo me llamo Pilar, tengo este cuerpo y tengo la posibilidad de estar muy clara dentro de mi forma mental y lógica para poder identificar, diferenciar la luz que necesito. Pero entonces tengo que documentarme más. Sí, ciertamente mucha gente vive justamente al filo de esas sombras, más en sombras y penumbras, porque desconoce que el espíritu es el viajero de todas las encarnaciones y que ese viajero de edades y de tiempos hace que entendamos que no es solo una existencia. Entonces, la existencia que ahora se llama Pilar, que ahora se llama Denise, que ahora se llama Yesenia, que nos está acompañando detrás de las cortinas, como dicen en el estudio, no es solo esa existencia, son todas las existencias que hoy se recopilan o se resumen en esta encarnación. Entonces hay una tarea ardua frente al proceso y es cómo nosotros podemos identificar la luz en mi parte mental, identificarla y poder reforzarla, porque hay muchos avatares, muchos engaños, mucha dialéctica que ensucian la parte mental y psiquis de la. Estamos hablando acerca de eso y, y entonces ahí tendríamos que excavar, como entrar a una cueva profunda de una estupidez de esta existencia para buscar el diamante que brilla más allá, diría yo. Y esa cueva profunda no es la mente, es una cueva profunda de sombras, penumbras, tinieblas, oscuridad, que se cierne sobre el pensamiento de la persona. Pero la fuerza que libera el sano ejercicio hacia la verdad es la mental, pero no es el mentalismo, porque esta fuerza nos hace realmente discernir entre lo real espiritual intelectivo a lo falso es dogmático de la creencia, de la superstición. Entonces, si hay una diferencia, entonces la luz nos presenta lo real espiritual intelectivo. Entonces quiere decir que estamos viviendo una realidad verdadera dentro de la luz. Y también espiritual porque se refiere a nuestra obra de espíritu, de ser. Y por supuesto que es real, espiritual, pero basado en la verdad de la mente que descubre la luz a través de esta verdad. Entendido. Algo me hace recordar el código 38 de la lógica, y este código habla sobre la hueca palabrería. Quiero como leerlo un poquito. ¿Lo puedo leer, Denis? Dice, pero desdichadamente para muchos que iniciaron el camino del sacrificio a través de múltiples experiencias, tanto espirituales como investigativas, han perdido su esfuerzo de llegar al fondo de la cueva. Se han dejado sorprender por falsos brillos y destellos de su propia concepción e intelectualidad. Se dejaron engañar fácilmente por indescifrable palabrería, por apariencias y falsas vanidades que aceptaron omnibulando, perdón,
obnubilando la real interpretación. Allí entonces nos están diciendo que nosotros debemos de tener una interpretación en todas las experiencias vividas cuando inicio este camino y entender el filo de lo que me está llevando a la luz o a la sombra. Sí. Fíjate que si se dejaron sorprender por falsos brillos y destellos de su propia concepción e intelectualidad, se dejaron engañar por ese filo de las sombras, de lo que oculta la verdad, de lo que oculta estar entre buscar la luz y encontrarla verdaderamente. Cuando nosotros decimos que ese fondo de la cueva es la estupidez humana, porque fíjate, Pili, si nosotros entendemos que la verdad es la luz del conocimiento para resucitarnos dentro de ella, entonces la cueva nos presenta lo opuesto y nos presenta un brillo falso. Si es falso, es sombra. Si se dejaron engañar y el engaño es sombra, es oscuridad, es tiniebla. Ah, pero si son indescifrables palabrerías como lo dice ese código, se dejaron engañar entonces solo por apariencias. Eso es sombras, eso es tinieblas. Y esas son falsas vanidades que presenta y que aceptó claramente, pero eso no es vivir en la luz. Por eso es un filo tan delgado, pero si se obnubila la real interpretación, está viviendo en las sombras, en la cueva oscura de la estupidez humana. Sí, claro. Entonces, mi Denis, y a todos nuestros oyentes que hoy nos escuchan y que están ingresando apenas, acaban de llegar a escuchar El Corazón Habla. Estamos en la serie La Odisea del Hombre y el episodio de hoy es Al filo de la luz y de la sombra. Interesante tema el día de hoy porque estamos hurgando más allá de lo que podemos observar dentro del proceso espiritual de cada uno de nosotros. Y estamos hablando inicialmente del código que hablábamos acerca de descifrar. Cae uno en unos falsos brillos, pero tenemos que aprender a descifrar, a interpretar. Interpretar qué está ocasionando la muerte espiritual y la muerte física y la sombra, que si yo no estoy apercibida de esa identificación, puedo caer al abismo. Sí, por eso repetía que la inteligencia con la que hemos sido dotados desde el principio de todas las creaciones y esta humanidad tiene el privilegio tan hermoso de reconocer a sus padres progenitores a través de códigos inteligentes y de sabiduría con la que fuimos dotados. Pero nosotros tenemos que generar los mecanismos a través de esa fuerza mental que nos lleva y nos hace transitar hacia la verdad, hacia la luz, hacia el conocimiento, para que podamos entender, como decía antes, lo real, espiritual, intelectivo. Ah, pero es que lo real me hace distinguirlo de lo falso, lo espiritual de lo religioso y lo intelectivo, que es la aplicación de la inteligencia, diferenciarlo de lo dogmático. Ese es el filo o la línea muy delgada que si es falso, religioso, dogmático, anula la conciencia de ese buscador de la verdad, de la luz con la que puede resucitar. ¿Qué te parece, Pili? Interesante entonces esta parte de este código que habla de la inteligencia y no el mentalismo, porque me lleva entonces a tener un sano ejercicio en este tiempo real de mi espíritu. Es decir, que entonces yo tengo que liberarme y analizar qué tengo en mi parte mental, qué he venido grabando en toda esta existencia para poder examinar mi propia conciencia, porque realmente se hace necesario, bueno, aquí tú en tu presentación tienes la vida de un hombre desde bebé hasta ser ancianos. Pero entonces aquí tenemos que llegar, por lo que tú me dices, con esta inteligencia de lo real, espiritual e intelectivo, a anular, digámoslo así, lo falso para poder entrar al profundo conocimiento de una conciencia limpia, sí, que me lleve a la luz. Sí, mira, si nosotros decimos que
que no siempre la humanidad de este planeta ha estado entre las sombras, pero no siempre es así. La Odisea comienza quizás antes de nacer, también durante la infancia. Cualquier cosa que haya sucedido generó un trauma, o las tradiciones, las creencias, las tradiciones familiares, la cultura o la ideología con que ese niño se levantó pueden ser una trampa para ocultarle la verdad, luz, que es su propio origen. Pero no siempre es así, Pili. Nos detenemos en ese camino y nos atrae, nos llama la atención como hilos manejados por titiriteros, ¿sabes? Cuando están en esas ferias donde los títeres son manejados, pero son hilos que controlan y manipulan. No son reales, los títeres no son reales, son manipulados por gente real. Entonces estos títeres nos convencen que las sombras y las tinieblas, lo temporal o lo efímero, o lo ilusorio y lo mágico son muy atractivos. Y entonces nos hacen una película, pero es la sombra que oculta la verdad. Entonces si la oculta es mentira, si ni la luz ni tinieblas, sino más bien penumbra, y se presenta como duda, como confusión, como no tengo seguridad, se presenta como estrés, y nos vamos por allí, por ese camino, siendo niños o en el transcurrir de nuestra vida, escogiendo tal penumbra sin discernir si nos lleva al mismo abismo. Tremendo, uf, tremendo, Denis, tremendo saber que tuvimos unos momentos que nos tocamos fondo en la oscuridad, llegamos a ese cuarto sin salida y oscuro y por un momento diríamos que se ahoga uno en un vaso de agua teniendo la luz por dentro sin saberlo y peor aún, teniendo la luz por dentro y lo sabemos y seguimos cayendo, digámoslo así, difamando y poniendo quejas en nuestra boca sabiendo que la vida eterna está, que la inteligencia del espíritu está y que somos inmortales. Es que, Pili, esa odisea precisamente es porque hemos ignorado la luz. También en otras ocasiones la hemos rechazado, no la hemos reconocido. Y cuando descubrimos la luz del ser que somos en esencia, entonces la podemos aceptar y encontrar el camino que nos lleva para eliminar el abismo, el pozo profundo de la estupidez, de la ignorancia y de la inocencia, y también estar del lado de la luz. Eso es increíblemente maravilloso porque tenemos, como decía antes, la inteligencia como dote de un legado espiritual que nos ha sido dado a esta humanidad, pero tenemos que reconocerla y tenemos que andar en ese camino de la inteligencia, de la sabiduría y de la gran conciencia que nos asiste. Es importante entonces lo que me dices es tener el mecanismo puntual, porque ahí ya me exige a mí un poco más de detenerme, de observar, de identificar, de reconocer y sobre todo de reflexionar. O fíjate que hoy me pasó algo en el día. Alguien me escribió y me dice, hola. Estoy interesado en el proceso de la lógica que entrega el niño nuevo. Y ese video que vi me causó tanta impresión en mi ser que yo reconocí que soy malo. Entonces, cuando yo leía eso y me ponía, digámoslo, en los zapatos de él, yo decía, wow, qué maravilla. Me decía, reconoció que él era malo, o sea, que había hecho cosas que no estaban dentro de una lógica de ser, me decía él, que él quería saber entonces qué propósito tenía como ser humano en este planeta y por qué nos hemos llenado de un vaho que no nos corresponde, porque nada es lógico en el sistema, absolutamente nada. Nada es lógico, es ver cómo las personas se están suicidando en ese proceso del sistema, de la presión o de la opresión económica o cualquier otro tema que podamos tocar. Pero este chico cuando escribe, porque él es un chico venezolano, caminante desde como todos aquellos que han salido de ese país hace 2 años, que
emprendieron su caminar buscando espacios y eh, buscando espacios para poder hacer su vida. Y cuando él dice eso y que están interesados en ese proceso, entonces nosotros tenemos que empezar a mirar este chico con el afán y con lo que descubrió dentro de su propia odisea. Exactamente, Pilar. Es una odisea. Y descubrir, estar en ese filo de la luz y de las sombras, le hace tomar una decisión. Busco la luz, la encuentro, la acepto, la reconozco y transito por allí. Entonces, tenemos que hacernos una pregunta: ¿por qué se convierte en una odisea encontrar la luz? ¿Por qué se convierte? ¿Por qué se convierte como en una pesada carga y la gente no encuentra? Esa es la tragedia como odisea del hombre buscando la luz, porque no la reconoce por estar esclavizado por el monstruo materia. Ese será el próximo episodio. Así es, el monstruo materia, nuestro segundo episodio de la Odisea del Hombre. Y los invitamos desde ya para que dentro de 8 días ustedes estén conectaditos aquí en el canal del Corazón Habla a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, entonces volvamos nuevamente la pesada carga y la tragedia que el hombre se hace desde su parte mental y daña su corazón y su cuerpo lo destruye totalmente. Es la tragedia del hombre. Pero cuando este hombre, como la carta que recibiste de esta persona, que ha tenido su propia odisea, pero reconoce que ha sido malo, pero su naturaleza, hay que tenerle esa esperanza, amada, mira, no es mala, solo que aprendió de las cosas que vio y repitió como ejemplo, pero si él recordara, si esta persona recordara que está hecha con partes y partículas del infinito y de las estrellas, pero como no lo sabe, entonces está dormido con relación a la luz que le dio origen. Y ese dormir significa ignorar la luz y por ende rechazarla sin saber que, aunque está dentro de él, puede acceder a ella. Esa es la verdad que le asiste y ese es el conocimiento que estamos entregando a través de cada una de estas entregas por todas las redes sociales y que cada semana nos preparamos para que ustedes, queridos oyentes, tengan la oportunidad de escuchar, de discernir, de aceptar esa luz que nos dio origen y que nosotros reconocemos como la verdad eterna escrita en nuestra sangre, en nuestras venas, que recorre el corazón por todo el cuerpo y que también se ha inscrito y escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces es allí donde se hace uno un real buscador de la luz. Enfrentar la odisea con dos leyes que hemos hablado aquí en el canal y es con amor o con dolor. Sí, esas son dos fuerzas que modifican el espíritu del hombre. Por eso hay que preguntarle al oyente, ¿cuál ha sido tu odisea al buscar la luz y poder llegar a ella? Entonces, en este episodio de nuestras vidas, no hay nada más conducente para ir a algún lugar que no estar yendo a ninguna parte, porque es allí donde sin señales y sin ninguna prisa, indefectiblemente el hombre debe llegar. Entonces uno dice, ¿cómo es eso que no hay nada más conducente para ir a algún lugar que no estar yendo a ninguna parte? Pero ¿cuál lugar será ese que es para no irlo, no ir allá, sino buscar dentro? ¿Y ese lugar cuál es, Pili? El lugar definitivamente es el corazón del hombre y la conciencia del mismo. Sí, es el corazón. Por eso la luz emana de allí. Antes, cuando uno viendo todos estos videos que la ciencia nos presenta, pero la ciencia presenta sin espíritu, nosotros tenemos que combinar esas dos fuerzas que modifican el espíritu del hombre, la ciencia que es conocimiento del ser que somos, pero también la ciencia y el espíritu. El espíritu humano no es de este planeta, viene de esferas espirituales de las más altas y dentro de eso está la creación.
que está por encima de la vida y de la muerte. Entonces, cuando el hombre en esta odisea, por buscar la luz y encontrarla, el camino más conducente para llegar a un lugar no es ir deprisa, sino encontrar su propia verdad dentro de su propio corazón. Yo diría también, mi Denis, que no es ir deprisa y no ir tan lejos. No ir tan lejos, ir a buscar la sabiduría en el Medio Oriente o ahí donde los brujos o donde el cura, donde el pastor, o no, es lo que me encanta este tema porque estamos haciendo una invitación a cada uno de ustedes o queridos oyentes que analicen las señales de sus odiseas y más exactamente de esta existencia de la vida. ¿Cuál ha sido esas decisiones que les ha tocado con amor tomar? ¿O cuál han sido esas decisiones que les ha tocado con mucho dolor tomar y que a veces nos pegamos de ahí o definitivamente la hacemos, lo tomamos la decisión? Porque eso debe ser una búsqueda limpia. Siento yo que tiene que ser limpia y muy sana, que no deje ni dolor ni amargura, ni tristeza, ni sufrimiento, antes más bien que se pueda ampliar más la comprensión de lo que me está pasando. Y esa comprensión de lo que está pasando es porque hay que preguntarle al oyente, ¿qué desea encontrar ese oyente que justamente está conectado y sintonizado su corazón, su mente, su espíritu, su alma con este tema? ¿Qué desea encontrar como buscador de la luz para no estar en ese filo de la luz y de las sombras? Entonces hay respuesta. Es que yo quiero encontrar el camino, yo quiero encontrar la verdad y yo quiero encontrar la vida. Y eso representa la felicidad del ser humano que mira, en esa odisea de su vida ha estado buscándola incesantemente. Entonces, ¿qué camino elegimos? El camino del sufrimiento, del dolor, de la tristeza, de la infelicidad, donde todo lo culpamos fuera de nosotros, Pili. O el camino de la felicidad, de la vida, de la verdad, de la luz, de reconocernos que aunque estemos en esta odisea, tenemos esperanza para encontrar. Y cuando nos hacemos cargo o responsables de nuestra propia vida, eliminamos el abismo que nos conduce a esas sombras, a esas tinieblas, a esa oscuridad. Eso quiere decir entonces que nuestra razón lógica de vivir, nuestra razón mental, así como sana, debemos de fortalecer. Ejemplo, tengo una razón de vivir, quiero ser parte de la luz. Es una razón mental, intelectual del espíritu sano para entender que yo no soy de este planeta. Y cuando nosotros entendemos que no somos de este planeta, pero reconocemos que quien ha visto la luz por un instante ya no puede vivir sin ella, es porque anhela volver a casa. ¿Y cuál es la casa del Padre Eterno donde podemos habitar? Nuestro propio corazón. Entonces ese anhelo por volver a nuestro origen, y qué tal si sea la hora para terminar esta odisea de la vida y volvemos a casa. Pero antes, Pili, yo sí te voy a pedir que debemos recordar cuando éramos niños. Cuando éramos niños, y ese es un enfoque que traigo a colación en esta oportunidad, en este episodio. Cuando éramos niños, recordemos nuestros dibujos. Por ejemplo, Pili, yo te pregunto, ¿qué te gustaba dibujar? A mí me encantaba dibujar las montañas, el sol, el papá, la mamá, los hermanos, todo lo más allegado en ese momento para mí. Había filo que te debatía entre la luz y las tinieblas. No, 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 estaba con toda la certeza de que eso es lo que yo quería dibujar a través de ese paisaje. Bueno, a partir de esto, Pili, cada símbolo plasmado como dibujo, cuando éramos niños, nos recordaba nuestro origen dentro de la luz. Ahí termina la odisea cuando volvemos a esas memorias de niños. Entonces, cuando dibujábamos el sol, estábamos diciendo que venimos de un origen solar, de un origen dentro de la luz,
de un legado de las estrellas. Dibujábamos estrellas, planetas, árboles, familia, a papá, a mamá, al hermano, a la hermana, las montañas, el arco iris, las nubes, el arbolito con las frutas, manzanas, básicamente, el perrito, el gatico, el río, los peces, el camino, las montañas. O cuando uno dibujaba un corazón y le decía, mamá, te amo, y le dibujaba el corazón. Sí. O al papá. Sí, estos dibujos nos determinan que recordábamos las memorias de nuestro origen. Cuando dibujábamos el arco iris, estábamos plasmando nuestro espíritu, porque nuestro espíritu no es blanco y negro, son esferas espirituales de vida, de energía, de fuente de creación, y son 7, como los 7 colores del arco iris. Y entonces cada niño que dibuja su arco iris está recordando sus memorias de verse por dentro de cómo el espíritu es realmente, cómo es el alma, luz, cómo es el planeta. El planeta, de hecho, tiene un aura azul. Y esa aura azul y todos estos dibujos nos recordaban nuestro origen, nuestra esencia espiritual, nuestra alma, nuestro sentido de la vida. Pero ¿por qué lo hemos olvidado ahora siendo adultos? Realmente, como decía el anciano, si quieres entrar al reino de los cielos debes ser como un niño. Y este niño tiene toda la potestad del reino de Dios para él. Y además, pues en ese momento teníamos las memorias muy recientes cuando niños y las hemos venido opacando y a través, en sombras diría. Y unas sombras que se convierten en un monstruo, como el episodio de entre 8 días que vamos a tener. Ciertamente, ese monstruo materia hizo algo y cuando dejamos de ser niños, entonces invadió la mente como para hacernos olvidar todo eso. Entonces, en esta odisea del hombre, en este episodio número 1, al filo de la luz y de las sombras, solo unos pocos encuentran el camino. Otros no lo reconocen cuando lo encuentran y otros ni siquiera quieren encontrarlo, Pili. Eso sí, da mucha tristeza, pero pues igual uno tiene que ser muy neutral en ese proceso para que no nos toque tan profundo, sino más bien porque existe una ley del albedrío y esa ley es muy clara. Cada quien decide en dónde estar y con quién estar. Y en ese proceso de la Odisea del Hombre, como es nuestra serie, pero el episodio número 1 es Al filo de la luz y de la sombra. Me recuerda una hermosa canción por ahí. Ah, sí, Sí, esta sí. canción se la traje especialmente Pili, para nuestros y que, y que sepan que la luz siempre ha sido nuestro norte, nuestro sur, nuestro oriente, nuestro occidente, nuestro centro, nuestro corazón, nuestras esferas más altas donde podamos elevarnos. Y que también que en el próximo episodio vamos a reconocer ese mundo siniestro del monstruo materia. Cuando estamos diciendo que el, Pregunta, Denis, que habías dejado a todos nuestros oyentes. ¿Qué deseas encontrar? ¿Tú, buscador de la luz? el camino, la verdad, la vida, la felicidad. Si unos, mira, si solo unos pocos encuentran el camino, otros no lo reconocen cuando la encuentran, entonces, y ni siquiera quieren encontrarla, no quiere decir que pueden rechazarla, sino sencillamente no saben cómo encontrarla. Y cuando no saben cómo encontrarla, ya esa la pasamos, mira, la felicidad está en encontrarla, encontrar ese camino, la verdad, la vida que nos representa la felicidad y que termina la odisea de ese hombre porque ha visto la luz, ha rechazado las tinieblas, oscuridad o las sombras para dejar de vivir en esas sombras y plegarse a la luz completamente.
Volver así a la casa, al origen, a lo que es. Reencontrarnos con nuestro origen. Y cuando éramos niños, porque hay que también recordar de nuevo el, esos episodios, nosotros dibujábamos al papá y a la mamá, al hermano, a la hermana, la montaña. Y hay una cita que nos recuerda siempre el anciano de Díaz. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y esa casa grande es el universo, es el vastísimo universo. Por eso deseamos encontrar nuestro origen para volver a casa y recordar, ahora que reflexionamos, Pili, qué serían esas sombras que difuminaron en el tiempo y en nuestra adultez, esas memorias eternas que plasmábamos en los dibujos de niño. ¿Sería la tradición? ¿Sería lo cultural? ¿Sería lo religioso? ¿Sería lo dogmático, lo temporal, lo mágico? Eso que nos hacen, por ejemplo, Disney World, hace que a través de las películas las niñas piensen en un príncipe azul. Pero ¿qué príncipe azul le va a regalar la felicidad si está viviendo bajo una magia o bajo una ilusión que no es la realidad? Y siempre insistiré con esto, ¿no? Porque estar al filo de la luz y de las sombras es estar en las creencias, en creer en cielos, infiernos, purgatorios, supersticiones, miedo al miedo, temor al temor, miedo al demonio. ¿Y qué nos separó de esa conciencia que de niños evidenciamos en los dibujos? Esa sombra, el monstruo materia? Entonces, vamos a identificar en el próximo episodio a ese monstruo materia para que sepamos cómo debemos destruirlo. Recordemos entonces que estamos con Denise Esther Medrano, investigadora del grupo del Corazón Habla. Es un grupo de investigación que tenemos aquí en Cali, Colombia. Y saludamos a todos nuestros compañeros de la mesa de trabajo que en este momento también nos acompañan. También queremos recordar y saludar a todas las personas que están llegando en este momento. Estamos con un formato nuevo, nuestras series. La serie de esta temporada es La Odisea del Hombre y nuestro primer episodio, Al filo de la luz y de las sombras. Un saludo para todos los que se conectan en este momento. Seguimos entonces para terminar y concluir un poco más acerca de este episodio, Al filo de la luz y de las sombras. Sí, cuando buscamos la luz, el corazón es el guía. Y hay una profecía de los Hopi que al ser una familia, la familia del corazón habla, ¿verdad, Pili? Porque este es el corazón habla. Y el corazón habla a través de la Odisea del Hombre. Y ese episodio es en el número 1 de esta serie de tres episodios, se llama Al filo de la luz y de las sombras. Entonces decía que rememorando una profecía de los Hopi, de tantas profecías que nosotros hemos entregado en programas anteriores, dice que cuando la tierra esté enferma, es decir, que la gente viva en las sombras, en las tinieblas, en la penumbra, en la oscuridad de su mente, y que el espíritu, aunque sea venido y tenga su origen dentro de la luz, esté enfermo y los animales salvajes estén desapareciendo. Una tribu compuesta por gente de todas las culturas vendrá a decir con hechos y no con palabras que el amor es fuente de curación y ayudarán así a restaurar la vida en el planeta. Pili, para terminar la odisea del hombre se requiere de estos 144,000 descritos en el Apocalipsis 7:14 y que describe que es una cultura que viene a decir con hechos y no solamente con palabras, pero que el amor va a ser la fuente de curación de toda enfermedad porque ayudarán a restaurar la vida en este planeta. Así termina la odisea del hombre. Quiere decir entonces que estamos haciendo un llamado a todos esos hombres y mujeres que están en plena odisea, que están constantemente preguntándose a su conciencia sus actos equívocos y los aciertos que han tenido. Y bueno, bienvenidos, porque la odisea es compartida. Todo el tiempo aquí, la familia del corazón habla, estamos también aprendiendo, estamos pasando esos procesos duros dentro de
reconocer el error y fácilmente y sencillamente cuando uno reconoce la luz y la verdad dentro de uno, que conscientemente muestra esos actos y esos hechos que hablaba los 144.000, cuando los 144.000 reconozcan todo el portento que tienen por dentro, y en este momento lo estamos haciendo. ¿Tú lo estás haciendo, Denis? Ciertamente, y yo creo que todos los que están sintonizados sienten esa verdad porque la odisea tiene que terminar en cualquier momento. Y quiero compartirles también este código de la lógica que dice que así que sed honestos en tu cabal búsqueda de conocimientos que te llevarán a la obtención de las credenciales más elevadas que hombre alguno pueda imaginar, la sabiduría. Así, por supuesto, escoge la luz, escogemos la luz y vamos eliminando toda penumbra, sombra, tinieblas, oscuridad. Si usamos bien el conocimiento adquirido, aplicando con sabiduría y prudencia la instrucción recibida, entonces propia será la conquista más noble del iniciado buscador. Entonces esta búsqueda tiene que ser honesta, esta tiene que ser en la cabalidad de la verdad que nos asiste como origen dentro de la luz. Y Pili, hay una verdad que está inscrita en nuestro corazón que nos habla y nos dice, por eso el corazón habla. Yo soy tu corazón abriendo el sendero final de tu luz. Yo soy tu corazón, así terminará tu odisea, buscador de la luz de mi eterno corazón. Qué maravilla y qué fuerza que has dejado hoy, Denis, con esta entrega, este episodio que cada vez más me llevan a poder investigar más acerca de mi odisea y adentrarme dentro de todo este proceso de trabajo que nosotros estamos haciendo en el proceso. Y yo sé, queridos oyentes, que ustedes también están conectados frente al proceso de la odisea. El corazón eterno, mi propio corazón. Y en esta queremos obsequiarles una canción que se llama Para ser un sol. Es del autor de Jesús Hidalgo y la letra dice que para ser un sol hay que andar desnudo, porque la vida es una escalera de los 7 días de creación, Pili, y hay que andar desnudo de las sombras, de las tinieblas y de ese monstruo materia que nos quiere sacar de la luz de nuestro origen. Y que la vida siendo una escalera tiene muchas salidas y que solo para subir hay que mirar hacia arriba. Entonces hay que vivir, por eso hay que aprender a vivir peligrosamente al filo de la luz y de las sombras. Entonces, ¿cómo? Encendiendo la memoria antigua para abrazar lo desconocido. Esa memoria antigua que de niños recordábamos con esos dibujos y que teníamos frescas las memorias de encarnaciones anteriores recordando nuestro devenir y de dónde venimos y de dónde somos. Entonces encendemos la memoria antigua a través de esas memorias para abrazar lo desconocido que se vuelve conocido. Y de cara al sol, ¿quién? Sintiendo al viento. Miremos al sol, miremos los árboles, miremos la luz que se deja traspasar a través de los árboles y es una figura hermosísima, bellísimo. Abracemos de cara al sol sintiendo ese viento para amansar nuestros pensamientos que nos alejan de esa luz verdadera. Queremos dejarles como regalo esa canción y no sin antes despedirme y agradecerles a todos ustedes la sintonía, la fidelidad. Hay gente que nos sigue desde el primer programa, Pili, y los que se están sumando, entonces comparten, se suscriben, comparten entre sus familias y sus compañeros este canal. Así es, mi hermanita Denis, es así, es como tú lo dices, la canción hermosa. Para hacer un sol hay que andar desnudo y libre del monstruo materia. Los invitamos entonces para nuestro próximo episodio de nuestra serie La Odisea del Hombre, que hoy vimos al filo de la luz, el primer episodio, y de las sombras. El próximo segundo episodio, el monstruo materia. Vamos, sigamos
buscando el camino de la luz. Muchísimas gracias a todos por la conexión en sus lugares, en sus casitas, en donde se encuentren, en su país, en su municipio, en su vereda. Un abrazo gigantesco de la familia El Corazón Habla. Que tengan buena tarde. Para ser un sol hay que andar desnudo. La vida es una escalera que tiene muchas salidas y solo para subir hay que mirar hacia arriba. Hay que aprender a vivir peligrosamente al filo de la luz y de la sombra, encendiendo la memoria antigua para abrazar lo desconocido y de cara al sol sintiendo al viento para amansar nuestros pensamientos. Para ser un sol hay que andar desnudo. La vida es una escalera que tiene muchas salidas y solo para subir hay que mirar hacia arriba. Hay que aprender a vivir amorosamente, volver a conectar con nuestra esencia, inspirando y expirando aliento, con intención caminar al cielo, aceptando mi poder de cambio. Hoy aprendiz y mañana un maestro. Ahí va. Para ser un sol hay que andar desnudo. La vida es una escalera que tiene muchas salidas y solo para subir hay que mirar hacia arriba. Ajo. Canto para andar despierto, duermo con un ojo abierto. Hoy mi credo es el silencio, donde Dios es manifiesto. para ser un sol hay que andar desnudo. La vida es una escalera que tiene muchas salidas y solo para subir hay que mirar hacia arriba. Y solo para subir hay que mirar hacia arriba.